Bueno, de esos que llamamos de la España vaciada. Su nombre es Fuenteodra y está en la provincia de Burgos. Sí, y Fuenteodra solo tiene 7 habitantes que comparten una única esperanza, que su iglesia, la de San Lorenzo Mártir, en ruinas y cerrada desde hace 15 años, no se venga abajo. Ahora quieren poner en marcha una recaudación de fondos para que esta joya olvidada del siglo XVI no se pierda y con ella parte de la memoria de todo un pueblo. En los pueblos hay un refrán, un dicho que es aplastante. Se dice que cuando se cierra una iglesia, se cierra un pueblo. Fuenteodra es un pueblo típico de montaña, de la España vaciada, pues es un pueblo súper tranquilo, muy bonito, en el corazón del Geoparque Mundial UNESCO de las Loras, y un pueblo en el que la tranquilidad, el tiempo pasando a una velocidad muy despacio y demás, pues es su seña de identidad. Durante todo el año viven 7 personas. 7 personas de forma constante. Roberto, Javi, José Luis y sus padres. Como el rey. Filín y su hermano Jesús. Y Tina y Fermín, su marido, son las personas que pasan el año aquí. El pueblo tiene, sin duda, otro habitante. Un habitante que estaba mucho antes de estar nosotros, mucho antes, estoy hablando de 500 años antes. Y esperemos que como mínimo esté otros 500 años después. Es la iglesia de San Lorenzo Mártir. Desde hace 15 años aproximadamente la iglesia está cerrada al culto. Ahora mismo es prácticamente una verdadera ruina. Si no hacemos nada rápido, si no salvamos muy rápidamente nuestra iglesia, se nos puede venir abajo delante de nuestros ojos. Son unas sensaciones muy profundas, de una sensación de, no os lo puedo explicar, de una grandeza que te llena y una sensación de abandono total. Cada vez que entro en la iglesia y me pongo a pensar en ella, me dice: Javier, vamos a intentar hacer algo con esto. Muchas generaciones han visto bautizar a sus hijos, se han casado incluso ellos, han enterrado a sus muertos. Estamos en un momento en el que nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para llevar a fin la restauración, rehabilitación y puesta en valor de esta iglesia. Desde luego, esto es una labor que van a tener que continuar otras personas, probablemente después de nosotros, para que la iglesia de San Lorenzo Mártir siga siendo el emblema de la comarca y, por supuesto, santo y seña de Fuenteodra y sus gentes.
Queridos amigos, hoy decidí hacer un programa especial por algo que está girando desde hace años y es qué pasa realmente con Benedicto XVI. Entonces, me quedé pensando en que en estos momentos de mundialismo, donde parece que todo lo que se decide en el mundo se decide acá en Davos, que hombres como este personaje parecen ser los dueños de nuestras vidas, donde este otro se manda un discurso mundialista, estos atacan absolutamente a la religión, y aparece por ahí uno que queda ahí que todavía trata de decir algo y que dice en nuestro país vale todavía la familia. Bueno, para llevar a cabo esa agenda mundialista se necesitaba sacar a este hombre de la silla de San Pedro. Entonces, por eso quiero leer un trabajo que publicó religionlavozlibre.blogspot, que realmente lo recomiendo mucho, este blog, que habla de el encarcelamiento del Papa Benedicto XVI. Dice, acá este es un análisis hecho por los voluntarios y miembros del grupo Veri Catholici, que han elaborado sobre lo que sucedió en el Vaticano en 2012 y 2013. Vamos a hacerlo en una línea de tiempo que hace más fácil comprender lo que ha ocurrido en la Santa Sede. En marzo del 2012, el Papa Benedicto XVI estableció una comisión de cardenales para investigar las filtraciones de documentos reservados y confidenciales en televisión, periódico y otros medios de comunicación en lo que se conoce como el escándalo Batilix. ¿No es cierto? Acá pongo, porque bueno, parte de la gente que queda un poco salpicada por esto. Se reunió por primera vez el martes 24 de abril de 2012. Entre ellos participa el cardenal Herrans, que se desempeñó como presidente de esa comisión de cardenales y estuvo acompañado por el cardenal Tomko, Joseph Tomko de Ucrania, y Salvatore Di Giorgio. Acá, miren, acá tengo una foto de los tres. Fíjense. Estos son Herrans, Tomko y De Giorgi, perdón. Parece ser que alguien filtra los resultados de la Comisión del Vaticano sobre gays en el Vaticano al equipo Bergoglio, que en respuesta comienza una actividad febril en Roma. Así ha sido documentado por el libro del doctor Sire, que se llama El Papa Dictador. Esta actividad tiene como objetivo la abdicación forzada de Benedicto XVI. Para evitar que las revelaciones del dossier sean presentadas por la Comisión del Vaticano sobre gays en el Vaticano. El contenido del dossier implicaría a todos los miembros clave del equipo Bergoglio y por lo tanto debe emplearse toda la fuerza de la conveniencia para detener su publicación. La conspiración incluye no solo al equipo Bergoglio, sino a todos los nombrados en el dossier cuyos nombres son dados al equipo de Jorge Bergoglio por alguien que trabaja en la comisión. Quiere decir que posiblemente, no sé si alguno de estos tres o alguien del equipo le pasó los datos. Los términos entonces se conspira para hacer un golpe de Estado. Los términos del golpe de Estado son: el Papa Benedicto XVI renunciará. El Papa Benedicto no publicará los contenidos del dossier. El Papa Benedicto testificará continuamente que renunció voluntariamente. Realmente es impresionante lo que ha publicado, pero acá me preguntan si me atrevo a cuestionar el dogma. No sé qué dogma. El dogma, ya sé con qué me va a salir Lucio Conforte, que siempre opina, con el dogma de la infalibilidad pontificia. La infalibilidad pontificia es una condición ex cátedra, que se tienen que dar 4 condiciones, y creo que la última definición ex cátedra, si mal no recuerdo, fue la de Pío XII, que fue una definición que dio a un dogma de fe. Luego los papas, digamos, de conciliares no hicieron nada de eso.
Así que bueno, lo tercero es que el Papa Benedicto testificará continuamente que renunció voluntariamente. Si el Papa Benedicto se niega, el equipo Bergoglio amenaza al Papa con el asesinato, citando el testimonio publicado de un periodista italiano el 11 de febrero de 2012, diciendo que el asesinato sería dentro de un año. Bueno, recuerdo que hasta un cardenal dijo que el Papa Benedicto está en peligro y que no pasaría un año sin que alguien intente matarlo. Lo dijo así como al pasar, pero todo el mundo señaló y dijimos, bueno, eso lo habíamos escuchado, me acuerdo, 2011, 2012, y dijimos, Benedicto XVI no tiene para un año más, porque era el Papa que había intentado de alguna manera restaurar, aunque sea en parte, el desastre del Concilio Vaticano II, y vemos todos los hombres que han intentado parar la agenda mundialista, el presidente que perdió ahora que tuvo que abandonar el poder en la Casa Blanca, y no sé cómo hacer Putin, que Putin se mandó un discurso absolutamente en defensa de la familia, y bueno, vamos a ver cómo aguanta este hombre, ¿no? Por supuesto que ya vieron que le han hecho un escándalo, le han fabricado a un opositor, etcétera, etcétera. Pero volviendo a Benedicto XVI. La fecha del 11 de febrero de 2013 se elige para la renuncia para señalar a la mafia La Banda, que es, bueno, justamente los muchachos de la bandera multicolor, en todo el mundo, que la abdicación se ha visto obligada precisamente para defender a su institución. Benedicto XVI, sin el consejo de nadie, porque no confiaba en nadie, decide seguir adelante, pero dejando signos reveladores para el mundo católico, para que cualquier observador inteligente pueda discernir lo que está sucediendo. Así que fíjense que, es decir, tratar de caminarlo a Ratzinger, que es teólogo, un tipo mucho más culto que todos los que tenía alrededor, no es fácil. La cuestión es que el 23 de noviembre de 2012 el cardenal James Michael Harvey, acá tenemos una foto de él, que había sido prefecto de la familia papal bajo Benedicto, es nombrado cardenal de San Pablo Extramuros en una aparente recompensa por su papel al permitir que Benedicto sea traicionado en el escándalo de las filtraciones del Vaticano y para dar paso a Ganswein, ¿no? Acá lo tenemos a Ganswein, que le dicen el George Clooney del Vaticano, que era un hombre de confianza de Benedicto XVI, ¿no es cierto? Así que, acá que me recuerdan, cuando murió el hermano del Papa Benedicto, le permitieron asistir, pero no iba vestido como Papa, y al parecer, más que acompañado, fue vigilado. La Virgen anunció en Garabandal apariciones ratificadas por el Santo Padre Pío de Pietrelcina, que quedan 3 papas y que llegarían el final de los tiempos. El último posiblemente fue Benedicto XVI y el Papa Francisco parecería que queda afuera. Acá me dice Lucio, que siempre le anda buscando la vuelta. La figura del Papa dentro de la fe católica no es tan importante como máximo representante de Dios en la tierra. Sí, por supuesto. Lo curioso es que el Papa Francisco ha empezado, digamos, ya no firma como vicario de Cristo. Recuerden, fíjense que ya no lo pone como nombre dentro digamos, del anuario del Vaticano. Bien, acá lo tenemos a Ganswein. El 17, bueno, ¿qué pasa con Ganswein? El 7 de diciembre, el padre Georg Ganswein, secretario privado del Papa Benedicto, desde el momento en que era cardenal, es nombrado prefecto de la Casa Pontificia. Esto lo hace Benedicto XVI. El 17 de diciembre, el Papa recibió un informe sobre el grupo de presión del Vaticano preparado por los cardenales Julián Herranz, Salvatore de Giorgi, ex arzobispo de Palermo, y Joseph Tomko. Acá tenemos otra foto de Tomko, fíjense, junto a Juan Pablo II, ¿no es cierto? Por lo general, los sacerdotes eslavos siempre son
digamos, más defensores de la tradición, de la doctrina, ¿no es cierto?, de la resistencia, ¿no es cierto?, son mucho más duros, son mucho más, más firmes. Acá me dicen que parece que ahora es vicario no de Cristo, sino de la ONU. ¿Mm? Mónica dice que lo sigue también a Monsignor Schneider. Bueno, sí, recomiendo mucho seguir a Monsignor Schneider. También vino de Kazajstán, a pesar de su apellido alemán, y un hombre muy, muy firme, muy duro. Me preguntan si es cierto que el Papa Francisco renunció a ser vicario de Jesucristo, si ya no figura más en el anuario de la Iglesia. Por supuesto que esto sí se sigue manteniendo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso también es cierto, pero hay que tener en claro que también existe doctrina de la Iglesia con respecto a lo que es la sana resistencia ante cosas que se hagan mal en la Iglesia, ¿no? Es decir, San Vicente de Lérins, que es doctor de la Iglesia, ¿qué significa que sea doctor de la Iglesia? Que todo lo que ha escrito es doctrina aceptada por la Iglesia, advierte, quien por obediencia siga el error, se condena. Bueno, después que el 17 de diciembre, que el Papa recibe el informe de estos tres cardenales, Tomko, Herrans y De Giorgi, decide renunciar. Esta decisión es forzada y es una señal de Benedicto, el equipo Bergoglio, de que ha aceptado los términos dados en el golpe de Estado. Por supuesto, recuerden que también se hizo una película que distribuye Netflix, Los dos papas, como para mostrar que en realidad simplemente fue un cambio de estilo y nada más, y que se quieren mucho, pero bueno, digamos, no es así. Pasamos al año 2013, 6 de enero, la fiesta de la Epifanía. El padre Ganswein es ordenado arzobispo de Urbs Salvia. A ver, esto es curioso, porque se convierte Ganswein en el único titular del cargo de prefecto de la Casa Papal en disfrutar la dignidad de un arzobispo. Esta es otra señal papal de que la renuncia sería inválida y que Benedicto retendría la verdadera dignidad del Papa. ¿Por qué? La elección de la sede titular Urs Salvia, que era un centro del culto imperial, estamos hablando de Augusto, es una señal, Pontifex Maximum, era Augusto, es otra señal para el mundo católico de que la renuncia de Benedicto sería inválida, ya que el prefecto cuidará del Pontifex Maximum. Que Bergoglio no tenga un oficial de la Casa Papal que lo cuide es otra señal de que no es papa. Esto es muy, muy curioso, ¿eh? Muy, 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 muy curioso. De ahí que vemos, acá lo tenemos a la imagen del Pontifex Maximum. Por eso, Urs Salvia era el centro del culto imperial de Augusto, Pontifex Maximum. Entonces el prefecto cuidará del Pontifex Maximum. Bergoglio no tiene oficial de la Casa Papal que lo cuide. Esto sería otra señal de que no es papa. 11 de febrero de 2013. El Papa Benedicto XVI, su facultad como obispo de Roma y sucesor de San Pedro, renuncia al ministerio que recibió de mano de los cardenales y pide un cónclave para elegir un nuevo sumo pontífice. Acá fíjense este detalle. El uso alternativo de los títulos sucesor de San Pedro para sí mismo y de sumo pontífice para quien lo seguiría es otra señal para el mundo católico del golpe de Estado y la renuncia forzada. Pero en su acto de renuncia, al renunciar al ministerio, no al munus, hace que su renuncia sea canónicamente inválida y envía un gran mensaje canónico a la Iglesia advirtiéndole de lo que está sucediendo de acuerdo al canon 332. El munus, en realidad, hay que entender que significa que es la misión de anunciar y enseñar la palabra de Dios. Es la dimensión profética de la Iglesia. Así que fíjense el detalle donde él justamente no renuncia al
munus. Por eso el canon 332, que advierte, dice, el romano pontífice obtiene la potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada juntamente con la consagración episcopal. Por lo tanto, el elegido para el pontificado supremo, que ya ostenta el carácter episcopal, obtiene esa potestad desde el momento mismo de su aceptación. Pero si el elegido carece del carácter episcopal, ha de ser ordenado obispo inmediatamente. Y también, de acuerdo a este canon, si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. O sea, tiene que ser absolutamente libre. Si no, estamos a medias con el tema de la renuncia. También, y esto a mí me llamó la atención, porque se habló en su momento, el texto incluye varios errores en latín en el escrito y hablado para mostrar que está siendo coaccionado y que no ha actuado libremente. Esta es la foto del texto non solum propter. Cuando él habla en estas condiciones, donde marca que él es sucesor de Pedro y el otro sumo pontífice, y que también da señales de que está siendo coaccionado, hay el cardenal Sodano, que es un personaje muy particular, y parece ser que es uno de los conspiradores, tal vez el conspirador jefe en el golpe de Estado, se levanta y grita y dice: esto nos sorprende como un rayo del cielo. Luego ordena a todos en el Vaticano que no digan nada sobre lo que significa el acto del Papa Benedicto, porque se da cuenta que la renuncia es ministerial, no munus, como se acordó. Como no quiere demostrar que es miembro del golpe, se abstiene de decir que Benedicto renuncia y ordena al padre Lombardi que hable con los periodistas y encuentre a alguien que piense que eso significa que abdicó. Habiendo encontrado a Giovanna Chirri, Lombardi le da la oportunidad de difundir las noticias falsas y después de que los periodistas del mundo, preparados por el equipo Bergoglio, lo hacen realidad, la oficina de prensa del Vaticano confirma las noticias falsas por la tarde. Esto es muy curioso, Pero está muy bien hecho, está muy, muy bien organizado. Lo que no contó esta gente es con la inteligencia de Benedicto XVI, Eso no pudieron contar con que les iba a hacer una trampa en la renuncia. O sea, yo firmo la renuncia, pero ustedes a mí no me van a ganar. Yo por lo menos voy a dejar una señal. Así que la oficina de prensa del Vaticano confirma las noticias falsas por la tarde. Esta es la táctica marxista de usar rumores para reprimir la verdad. Este rumor es ahora el incuestionable dogma de la mafia de la banda en todo el mundo. La señal de que los sacerdotes, los obispos y los cardenales, así como los laicos, no lo cuestionarán, es una prueba tangible de su adhesión al golpe de Estado o al engaño. Bien, ¿qué pasa con el 28 de febrero, ya 2013? El Papa Benedicto, alarmado de que nadie haya entendido las señales que ha dado, da su discurso final explicando explícitamente que ha renunciado al ministerio activo, no al munus, en un último intento desesperado por detener la renuncia forzada. La falta de respuesta de los cardenales lleva a Benedicto a creer que no tiene amigos entre ellos y que ellos también son parte de la mafia, la banda. Él vuela a Castel Gandolfo, donde espera ser rescatado por las fuerzas católicas que reconocen que su renuncia es inválida. Muy bien. Así se va presentando la cosa y lo vemos ahí, como veíamos acá, en Castel Gandolfo. Acá vamos a poner otra foto donde está junto al padre Georg Ganswein, un hombre que era de absoluta confianza. De hecho, ya vemos cómo Benedicto
Bergoglio, ya lo vemos totalmente adherido al gran reseteo, a la vacunación forzosa, etc. Acá está, el cardenal Darío Castrillón Hoyos, a la cadena Caracol de Colombia, afirma que él recibió la carta de amenazas contra Benedicto XVI. Recordemos también que Francisco dio su primera entrevista en España a un medio socialista contrario a la unidad de España. Sí, un periodista absolutamente progresista, ateo, etcétera, etcétera, que no tiene nada que ver con la España tradicional, ¿no es cierto?, con la España verdadera. Así que eso, lamentablemente, es una lástima. Porque en realidad tendría que haberle dado a, ¿cómo se llama?, a un medio católico, y católico de verdad, no a la COPE, que tampoco queda muy claro lo que está haciendo, ¿no es cierto? Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu opinión, y muchísimas gracias incluso a todos los que, bueno, por supuesto, colaboran con nuestro canal. Bueno, sigamos. Fiesta de San José Protector de la Iglesia, 19 de marzo. En la inauguración papal del Papa Francisco, el cardenal Tomco, miembro de la Comisión de Actividades Homosexuales en el Vaticano, fue uno de los 6 cardenales que hicieron el acto público de obediencia en favor del Colegio de Cardenales al nuevo Papa en su inauguración papal, en un acto de obvio acuerdo con el golpe de Estado. Una señal tal vez de que él fue quien filtró información de la investigación al equipo Bergoglio a fines de verano de 2012, así dice el blog Religión La Voz Libre. La fecha del 19 de marzo fue elegida para indicarle a la mafia de la banda que el golpe había protegido a su institución. 23 de marzo. Bergoglio advirtió que la residencia de Benedicto en Castel Gandolfo podría ser para escapar de los términos del golpe de Estado. Se reúne con él allí y ordena su regreso al Vaticano como prisionero. Eso es lo que estamos viviendo aparentemente en este momento. Bueno, ¿cómo sigue la situación? En 2014. Ahí llegamos al 12 de junio. Bergoglio premia al cardenal Herrans por su silencio al elevarlo de la dignidad de un cardenal diácono a la de cardenal sacerdote. Eso es lo que ocurrió con Herrans. Es curioso esto, ¿eh? Pero todos los que de alguna manera traicionaron a Benedicto XVI, todos han sido premiados en esta circunstancia. Así que ya no hay nada de extrañar. Incluso el hecho de que el actual Papa sea, ¿cómo se llama?, jesuita, también es otra curiosidad. 2016, abril, el Papa Benedicto aprueba la prometedora charla del arzobispo Ganswein. Vamos a una imagen de Ganswein entonces. Acá están los dos, fíjense. Están los dos juntos, Ganswein y Benedicto XVI. Aprueba la prometedora charla del arzobispo Ganswein en la Pontificia Universidad de San Gregorio Magno, en la cual el arzobispo afirma que Benedicto retira el munus petrino y el ministerio como otro intento desesperado de hacer que los católicos estudien la cronología de los eventos. Bergoglio responde con fuerza y les ordena a ambos que se callen sobre estos asuntos. Vieron que han habido reuniones donde la imagen de los dos papas no es muy agradable. Hay una condición de sumisión. Acá lo vemos a Ganswein tratando de reunirse con Bergoglio para ver si pueden aflojar un poquitito con Benedicto XVI, que además es un hombre
que sorprende por su vitalidad, ¿no es cierto? Es un hombre que ha nacido en abril de 1927, ya tiene 93 años y aguanta, ¿no es cierto? Recuerden que es un hombre que incluso siendo adolescente tuvo que pelear como soldado, manejaba creo que un cañón antiaéreo, es decir, son duros estos alemanes. Bien, el 2019, febrero a mayo, Benedicto, después de haber recibido un informe canónico que demostraba que su renuncia era inválida con respecto al Petrine Munus, lo acepta tácitamente para indicar canónicamente que sabe que sigue siendo el Papa y políticamente que está bajo presión para no hablar. Recuerden que el cardenal Sara, acá lo tenemos junto a Burke, yo diría que estos son dos de los mejores cardenales que tiene la Iglesia. Sara es africano, Burke es de Estados Unidos. Escribió un libro con Benedicto XVI donde da algunas señales de resistencia, ¿no? Luego medio que los obligaron a hosicar, a callarse la boca, pero ahí quedó la cosa. Bueno, en resumen, su santidad, el Papa Benedicto XVI, podemos decir que permanece en una situación bastante penosa de sumisión al poder mundial y parece ser que permanece prisionero en el Vaticano esperando pacientemente que alguien en el mundo católico lea esta línea de tiempo y se dé cuenta de lo que significa. Ahora, estos otros cardenales, todos estos, ¿cierto? De alguna manera, todos estos cardenales lo traicionaron. Sodano también, Lombardi aparentemente también, y ahí queda Kanswein tratando de frenar algo y tratando de protegerlo a Benedicto XVI. Pero es curioso que lo haya elegido arzobispo de Uppsala, que es más bien un concepto, ¿no? Más que un episcopado, digamos, con una sede concreta. Es una sede espiritual, ¿cierto? Pero como vemos, la gente de Veri Cattolici venía denunciando esto y ahí vemos siempre el símbolo de España tratando de defender a la Iglesia, pero lo vemos a Benedicto XVI que tuvo que abandonar la silla de San Pedro y quedar prácticamente en una situación de prisionero en Roma. Así que bien, yo creo que lo que tenemos que ver es que, acá me dice un amigo, aparece un capítulo del Padrino. Bueno, en el Padrino 3 se da a entender algo, de que Juan Pablo I termina posiblemente asesinado. Eso es una realidad. Por supuesto que no coincido con lo que dice Zoila, dice el Vaticano desaparecer. No es así. No es para nada. Si la Iglesia no tiene que... La Iglesia no va a desaparecer. Porque, digamos, está prometido por el mismo Jesucristo. Fíjense que la Iglesia ha soportado. Cuando el Imperio Romano lo persiguió, sobrevivió 3 siglos, hasta que el Imperio Romano se convirtió. Luego de la caída del Imperio Romano, hay que reconocer que, digamos, la cristiandad cayó en una situación absolutamente de desastre, ¿no es cierto? Es decir, se empezaron a crear los feudos. Pero ¿qué hizo la Iglesia? Fortaleció la identidad de los pueblos y eso permitió luego la creación del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no es cierto? Y de los primeros reinos cristianos, los reyes tribales se empezaron a convertir. Entonces, en realidad, luego sobrevivió a Napoleón Bonaparte, que pretendió destruir a la Iglesia, ¿no es cierto? Cuando él dijo, yo voy a destruir a la Iglesia, y un cardenal dijo, si nosotros no pudimos, diciendo la Iglesia tiene hombres santos, pero también tiene pecadores, menos va a poder usted. Sobrevivió a las 2 guerras mundiales. Stalin un día se burló, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial,
Creo que Churchill le dice a Stalin, habría que mandarle un agradecimiento a Pío XII, porque ayudó a finalizar la guerra. Dice, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Sí, pero lo curioso que Pío XII mantuvo el timón de la iglesia hasta 1958 y a Stalin lo asesinaron. Así que, y luego el Imperio Soviético cayó. Ustedes hoy les va a llamar la atención que yo suelo poner el aspa de Borgoña, que la ven arriba de mi cabeza, y también la bandera de Castilla y León. ¿Por qué hoy puse también la bandera argentina? Porque la bandera argentina tiene los colores de la Inmaculada Concepción, que son los colores que eligió Carlos III para la orden de Carlos III. Los elige de la Inmaculada Concepción a causa del milagro de Empel. Y bueno, en Empel, cuando quedan esos 5.000 tercios aislados, y el almirante Holack abre los diques para que estos se ahoguen, ellos suben a un montículo, a un islote que era Empel, y empiezan a cavar trincheras, y cuando cavan trincheras se encuentran con una imagen de la Inmaculada, no sé si tendré alguna por ahí, pero cuando hace eso, acá tenemos la Inmaculada, y acá tenemos el milagro de Empel. Ellos rezan, los soldados, encomendando sus almas, y rezan con mucho fervor. Y la Virgen estuvo con ellos y congeló las aguas. Entonces, en medio de la noche, los españoles se mandaron la encamisada, es decir, con poca ropa, para moverse rápidamente, se lanzan sobre el hielo, dominan a todos los barcos holandeses, que donde los soldados estaban casi todos dormidos, acaba con ellos. Luego de los barcos pasan al fuerte holandés, acaban con el ejército del almirante Holack, el cual huye a caballo gritando, Dios debe ser español para obrar contra mí tan grande milagro. Y decían los calvinistas que los 5.000 tercios católicos ya no eran solamente 5.000 soldados, eran 5.000 infantes, 5.000 de caballería, parecían 5.000 diablos, dice, porque acabaron con nosotros. Entonces, por eso, yo decidí poner la bandera argentina, que la uno con mi cariño también a España, porque creo que en estos momentos donde vemos esta decadencia de la iglesia, esta infiltración tan fuerte, creo que necesitamos absolutamente pedirle a Dios y a la Virgen para que nos protejan y puedan reconquistar a la iglesia. La iglesia estará hasta el final de los tiempos, como dice Cristian. Cristo dijo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. Y por supuesto sabemos que esto se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Es decir, el Apocalipsis habla de la ciudad de las 7 colinas, la Virgen de Fátima habla de esto, la Virgen de La Salette, ¿no es cierto?, también dice a mediados del siglo XIX, Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, pero vemos que la Virgen protegió a España, la protegió en Empel y seguirá protegiéndonos a nosotros por medio del Santo Rosario, si tenemos fe en la Eucaristía, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén, en las oraciones del Padre Pío de Pietrelcina, que decía, propaguen a todo instante, hijos, el rezo del Santo Rosario. Es azote para los demonios que huyen en desbandada cuando con fe es rezado. El poder del Santo Rosario hace temblar el infierno cuando se reza con fe y en comunidad. Sean misioneros del Santo Rosario y conságrense al corazón inmaculado de nuestra amada Madre María. Fíjense cómo los poderes siniestros tratan hoy de atacar absolutamente la vida, ¿no es cierto? Como vemos acá en la Argentina, nos metieron el infanticidio, el crimen del aborto, y no se defiende así a los más vulnerables, ¿no es cierto? Que son los niños que sufren el aborto. Por eso hay que rezar el Santo Rosario, porque este niño, hijo de Modesto Carpintero, que nació en Belén hace 2000 años, terminó triunfando y llevando la fe a toda, ¿cierto? Por eso vemos cómo
la fe llegó incluso hasta Oriente, y tenemos cardenales, como el cardenal Zen en China, que se puso firme, se peleó evidentemente con Bergoglio, ya que Bergoglio, digamos, está en una línea más internacionalista, pero Zen se mantuvo firme, y con él se va manteniendo firmes también Monseñor Strickland, que también advierte su persecución a la Iglesia, y también lo vemos a Sara y a Burke, que también están luchando por mantenerse firmes. No perder la fe, vemos qué va pasando, pero yo creo que de una manera u otra, todavía, curiosamente, Benedicto XVI, con sus 93 años, sigue aguantando. Vemos que no renuncia. Tú eres fundaré mi iglesia. Nos recuerdan, necesitamos muchos santos como el padre Pío de Pietrelcina. Y obviamente que hay una infiltración china, hay una infiltración del poder mundial, eso lo estamos viendo, es decir, lo que demostrábamos de Davos, esto sí existe. Pero también existen personas que se resisten a esto, ¿eh? Así que yo creo que no tenemos que perder la fe. Queridos amigos, no tengan temor de Dios, no, perdón, tengan temor, sano temor de Dios, no tengan temor por lo que está pasando en el mundo hoy en día. Acá me dicen, México es tierra de vocación de Guadalupe. Isa dice que le resulta muy triste lo que está viendo. Yo te diría, Isa, que no tengas tristeza. Las cosas tienen que ocurrir. Y por supuesto que si volvemos a la misa en latín, también vamos a tener también cada vez mayor cantidad de gracias santificantes. Queridos amigos, viva Cristo Rey. No teman, porque a pesar de todo sigue habiendo gente valiente. Así que no crean que, miren, cuando todo parezca realmente perdido, estamos muertos de miedo, ahí, en ese momento, va a aparecer nuestro Señor y Salvador. Así que no se asusten por esto. Queridos amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este especial. Tengan ánimo, no pierdan la fe, la Virgen está con nosotros, por eso puse los colores de la bandera argentina, porque son colores marianos, y arriba puse la cruz de San Andrés, que San Andrés, recordemos, era el hermano de San Pedro, ¿no? Ambos murieron crucificados, se mantuvieron fieles a la fe, no tuvieron miedo, asumieron esto con tranquilidad. Que Dios nos encuentre confesados. Gracias a todos por ayudarme. Gracias a aquellos que colaboran con mi canal. Y como dice Marisela, lo mejor está por venir. Sí, así es. No tengan temor, queridos amigos, seguiremos luchando. Dios nos encontrará con fuerza de espíritu. Seamos prudentes, veamos de qué manera tenemos que aguantar estos años por venir. Tendremos comida, cómo podremos ayudarnos unos a otros, cómo resistir con paciencia, con serenidad, con amistad con Dios, con devoción a Él, con tranquilidad, con paciencia. No desesperar, porque el maligno va a jugar con nuestra desesperación, nuestra angustia, cuando veamos tristeza, cuando veamos muerte, cuando veamos amargura. A pesar de todo eso, Cristo ganará, Cristo vencerá. Viva Cristo Rey, y nos vemos mañana en una nueva edición aquí en Historia con Patricia Alonso. Aquellos que quieran ayudarnos, como siempre, les recordamos que pueden colaborar en comunidadhispanista.com, y aquellos que estén interesados en los cursos de video y de latín, también pueden comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias y hasta